El deporte está muy asociado a la salud. Es algo que nos lo han contado muchas veces, nos lo siguen contando y nos lo van a seguir contando. Para empezar, porque es totalmente verdad. Pero en este vídeo te voy a decir, te voy a contar cómo no todo el deporte, no todos los niveles de deporte y no siempre y de cualquier manera es sano, porque también puede tener, según en qué circunstancias, en qué condiciones, de qué manera, en qué cantidad, puede no ser tan saludable y puede dañar y perjudicar tus articulaciones, favoreciendo el desgaste de las mismas. En este vídeo te voy a explicar por qué sufren las articulaciones, por qué y cuándo sufren las articulaciones en el deporte, y te voy a dar algún consejo de cómo evitarlo, ¿no? Cómo cuidar mejor tus articulaciones para que te duren más tiempo. Bien, pero lo primero es entender qué es una articulación y qué es esto de la artrosis. Aquí ya ves más o menos el dibujo, ¿verdad? Del cartílago despellejado, ¿sí? Esa capa en la que deslizan y resbalan unos huesos con otros, que ha perdido en ciertas zonas su superficie resbaladiza, está ahí el hueso expuesto. Bueno, es más complejo que esto. Esto es una imagen muy esquemática, pero que sirve para entender más o menos lo que es el desgaste de cartílago, la artrosis. Vemos aquí una articulación tipo con sus dos piezas tapizadas por el cartílago articular, ¿sí? Es esa la zona en la que resbala un hueso con otro. Tenemos luego la cápsula, la membrana sinovial donde se produce el líquido sinovial, y luego están los ligamentos, tendones, que dan estabilidad y que sujetan la articulación, ¿sí? Pero lo importante de lo que estamos hablando aquí es del desgaste de esta superficie del cartílago articular, que da lugar a esa imagen más o menos de artrosis, de desgaste, ¿vale? Vamos a ir un poco a conocer más íntimamente cómo es el cartílago articular y su funcionamiento y cómo se nutre, ¿sí? Bien, vemos aquí una sección, un corte muy esquemático también del cartílago articular. Esto realmente son unos milímetros, ¿eh? Vemos la capa base de hueso sobre la que se tapiza el cartílago, y tiene tres capas cartilaginosas y una mixta que ya es medio cartílago, medio hueso, ¿sí? Estas tres capas podemos dividirlas en la superficial, la capa media y la capa profunda, que es más gruesa. Esta capa superficial es la más importante en cuanto a el deslizamiento de unas piezas óseas con otras en la articulación. Esa capa está compuesta principalmente de colágeno. También tiene otro tipo de sustancias que se llaman glucoproteínas o proteoglucanos, ¿sí? Es lo mismo. Y en esta capa las fibras de colágeno están colocadas de forma paralela a la línea de deslizamiento, de forma, vamos a decir, horizontal, ¿sí? De forma que puedan asumir mejor esas fricciones. Es la capa con mayor cantidad de colágeno. La capa media, esa segunda capa, tiene ya una cantidad más intermedia entre colágeno y las glucoproteínas, y la capa profunda también ya es más mixta, más rica en ambas sustancias. Estas capas tienen más una función de soportar pesos, presiones, más parecida a la amortiguación. La capa superficial es una capa más encaminada a asimilar las fricciones, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto colágeno y las glicoproteínas. Este cartílago se nutre a través del líquido articular. Vamos a volver para atrás. El líquido que segrega la membrana sinovial, ¿sí? Que está bañando la articulación, y de ahí bebe directamente el cartílago, porque él no tiene vascularización, no tiene vasos sanguíneos que lo nutran, así que es un tejido particular en ese sentido, que se nutre del propio líquido, ¿sí? Y en este líquido hay que tener en cuenta una cosa, que hay una sustancia muy importante, que es el ácido hialurónico, que
proporciona a este líquido sinovial una viscosidad y una capacidad de favorecer la fricción entre las piezas, además de amortiguar los golpes, ¿sí? Recordar además que el cartílago está formado en gran parte por agua. Ese agua está contenido por las glicoproteínas o los proteoglucanos que retienen el agua, y eso favorece también la resistencia del cartílago que se va a ir deshidratando con las presiones y se vuelve a hidratar con el reposo, con el descanso. Muy importante como factor de artrosis, porque si algo se deshidrata mucho y luego se hidrata poco, ¿sí?, vamos a ir teniendo un cartílago que pierde su contenido en agua, un cartílago que está sufriendo, ¿vale? Vamos a ver un poco más íntimamente lo que sucede en el cartílago. Tenemos los condrocitos, las células, ¿sí?, que producen los proteoglucanos. Tenemos las fibras de colágeno, aquí representadas como cadenas de fibrillas, que suponen la matriz, ¿sí?, en la que luego se alojan estas cadenas de proteoglicanos, que vamos a decir que el colágeno es la estructura matriz, el sostén, y los proteoglicanos rellenan esa matriz y confieren al cartílago esa consistencia muy resistente a las presiones, ¿sí? Vale, vamos a ver qué es esto del deporte y vamos a diferenciar, porque es muy importante a la hora de entender cuándo se están perjudicando las articulaciones y cuándo no. Voy a sacarme de la manga, porque esto ni muchísimo menos es tan sencillo como yo lo voy a dibujar, porque hay otros muchísimos factores que luego voy a hablarte de ellos, pero vamos a hacer una pequeña gráfica para más o menos acercarnos a lo que puede ser la diferenciación entre lo que es sano y lo que no es tan sano. Vamos a colocar aquí en una línea media, ¿sí?, podríamos poner el 0, el no es ni bueno ni es malo, pondríamos luego el 1, el 2, el 3, el -1, -2, -3, ¿vale? En esta gráfica, aquí tenemos lo que es bueno y aquí tenemos lo que no es tan bueno, ¿vale? Y tenemos aquí, en el otro eje, las intensidades de la actividad física. Tenemos el deporte muy suave, medio, intenso y muy intenso, ¿vale? Vamos a ver cómo de sano es el deporte en cada una de esas intensidades. Cómo de sano es, no para el corazón, no para el páncreas, no para los riñones, no para la respiración, no para, ¿sí?, lo sano que es para tus articulaciones, ¿sí? Insisto, con otro montón de condicionantes que vamos a ver más adelante. Un deporte suave es un deporte muy saludable para las articulaciones, porque estimula el movimiento, el intercambio de esos líquidos en el cartílago, que se hidrate, se deshidrate, ¿sí?, pero no va a resultar agresivo. Un deporte suave, muy suave, un deporte medio todavía no va a hacer sufrir por lo general a las articulaciones. Según nos vayamos acercando a un deporte intenso, ya empezamos a acercarnos a la pérdida de beneficio, ¿sí? Y según nos vayamos acercando al deporte muy intenso, ya podemos ir bajando todo lo que quieras en el beneficio. Cuando hablo de muy intenso, hablo de muy intenso. Hablo de que hay personas que hacen ultramaratones y corren durante 40 horas seguidas, ¿sí? Estoy hablando de muy, muy intenso, ¿de acuerdo? Pero es un poco esta gráfica para que entiendas que hay una parte de la actividad física que es bastante saludable, si es suave, muy suave, intermedia. Cuando ya entramos en algo intenso, intenso ya es competición. El fútbol es un deporte intenso, entra dentro de los deportes intensos. Todos los deportes de equipo en general son deportes intensos. Todo lo que signifique muchos cambios de sentido, de dirección, muy bruscos, ya nos vamos acercando a la intensidad, ¿sí? Por ejemplo, el tenis, podríamos estar en un deporte también bastante intenso, ¿sí?
si ya estás trabajando ahí, trabajando muchas horas, que esos son los otros condicionantes, ¿sí? Ya puedes estar entrando en algo que no es tan beneficioso para las articulaciones. Caminar, que es una actividad física muy saludable y vamos a considerarlo dentro de lo muy suave, ¿sí? Trotar, correr suave, es un deporte suave, ¿sí? Un deporte medio es ya un correr un poco más intenso, hacer bici, pero sí, con una intensidad media, ¿sí? Y lo que decíamos, la intensidad ya de los deportes de equipo, de contacto, ¿sí? Con una competición donde ya la salud importa menos, porque ahí lo importante es sobrepasar los límites del otro. Yo tengo que poder más que el otro, llegar más que el otro. Es ahí donde empezamos a saltarnos los límites de la salud. Ahí la salud deja de importar y lo que importa es la competición, la victoria. Eso es una guerra, eso ya es hacer la guerra con alguien, y la guerra suele haber heridos, suele haber daños, uno vuelve a casa con las flechas clavadas y con las articulaciones lastimadas, ¿sí? Bien, pero ¿por qué más? ¿Qué más elementos hacen que sufran las articulaciones más allá del deporte concreto que hagas? Por un lado, entender que los gestos bruscos, estamos en intensidad todavía, todo lo que son gestos bruscos, cambios bruscos de dirección, saltos, caídas, con uno empujándome y caigo al suelo, tengo que recibir esa caída y adaptarla. Esos impactos son agresivos con la articulación. Tenemos que entender que eso sobrepasa al sistema propioceptivo. ¿Qué es el sistema propioceptivo? El que mantiene las articulaciones en su sitio estable, que hace que todo vaya bien. Si tenemos un sistema que es el que vela porque esa relación entre las dos piezas sea perfecta para que la articulación no sufra, para que no sufra el cartílago, pero que no sufran tampoco los ligamentos y el resto de estructuras articulares. En un deporte muy intenso, en un deporte con gestos muy bruscos y muy rápidos, puede que esté sucediendo en muchas ocasiones que estemos sobrepasando esa capacidad de estabilización y estamos haciendo pequeños traumas a la articulación, que está saliéndose un poco de su sitio. Luego llega el sistema propioceptivo, responde con una defensa, sí, la articulación no se rompe, no se sale, pero sí se ha salido un poco. Para entenderlo es como si vamos por un pasillo, ¿sí? Y tenemos las dos paredes, y si todo va bien, yo corro adelante y atrás y no me doy con las paredes. Si voy muy rápido, si es un deporte más intenso, es más fácil que me salga un poco y me vaya pegando golpecitos con las paredes. Esos golpecitos, esos microimpactos van a hacer sufrir a la articulación. ¿De acuerdo? Además, si tienes desequilibrios mecánicos previos, fácil, una rueda torcida, una mala mecánica de tus articulaciones, de tus piernas, de tu pisada, ¿sí? Eso va a hacer sufrir las articulaciones. Cualquier mecanismo, cualquier elemento mecánico que no está en su sitio, en su eje, en su posición adecuada y fisiológica, va a sufrir más y se va a desgastar. Es otro elemento. No es lo mismo hacer un deporte moderado con unas articulaciones muy desviadas, con un desequilibrio mecánico muy grande, o hacer un deporte muy intenso, pero uno está en su sitio, uno está muy bien alineado, uno funciona muy bien, no tiene nada que ver, voy a llevar mucho mejor ese deporte muy intenso quizás que un deporte moderado estando muy desequilibrado, ¿sí? ¿Ves cómo hay condicionantes? ¿Sí? Bien, los tiempos excesivos son un factor importante porque ese sistema propioceptivo del que hablábamos, ¿sí? Está preparado para tiempos cortos, para funcionar en mucha intensidad en tiempos más cortos. Cuanto más tiempo pasa, el sistema se cansa, el cerebro se cansa, todo funciona más lento, esos microtraumatismos aumentan, pero es que además, en general, todos los sistemas necesitan de sus tiempos de descanso, todo necesita de su día y de su noche. Si uno está corriendo 30 horas, es todo día, y no solo día de sol, sino acción, pedirle al cartílago exigencia, sin el otro polo. Eso hace sufrir, en general, a los tejidos, a cualquier tejido, a cualquier órgano. Todo necesita su polaridad, la vida está diseñada en forma de polos, ¿sí? Y, por supuesto, una mala recuperación y una escasa preparación.
No es lo mismo hacer deportes de gran intensidad cuando uno está muy preparado, está en muy buenas condiciones, muy optimizado, el cuerpo está funcionando a su máximo de posibilidades, todo está preparado para responder a esa intensidad. Va a ser mucho menos dañino, pero claro, si hacemos deportes muy intensos y no estamos preparados, pues entonces vamos a sufrir mucho más, las consecuencias van a ser mayores, ¿sí? Bien, ¿qué podemos hacer un poco para cuidar nuestras articulaciones? Por un lado, equilibrio mecánico, mejorar la mecánica de nuestras articulaciones. Hay un buen fisio, te va a ayudar. En segundo lado, mesura, preparación, recuperación, cuidarte, hacer las cosas con sentido común, no hacer burradas. En tercer lugar, una adecuada hidratación. Hemos quedado que los cartílagos están formados en un 60-65% de agua. Vamos a hidratarnos bien para que los cartílagos estén bien jugositos y sufran menos. Y además vamos a proporcionar una adecuada nutrición al cartílago con cualquier suplemento que lleve colágeno hidrolizado, condroitín sulfato, glucosamina, ácido hialurónico, que son componentes fundamentales, como te he explicado antes, del cartílago. Muy bien, eso es todo lo que quería contarte sobre este tema, este fundamental tema del cuidado de las articulaciones, del impacto que puede tener un deporte muy intenso sobre ellas y de las cosas que puedes hacer para prevenir ese desgaste, esa artrosis de tus articulaciones. Espero que el vídeo te haya resultado interesante, que te ayude, y te animo de cualquier manera a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios, automasajes, estiramientos y explicaciones como esta, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos visites en tu portal de fisioterapia online.